Hubieron muchas preguntas el miércoles pasado. Y pues nada, estoy pensando, vamos a ver al final del día de hoy cómo nos va. Estoy pensando a ver si el día martes nos quisiéramos reunir solamente para preguntas. Al final del día de hoy vemos a ver cómo fluye todo y vemos a ver si es necesaria una clase extra, que no sería una clase, solamente sería una reunión para preguntas. Porque pues me imagino que ya se han dado cuenta, este es un tema muy extenso, es un tema normalmente que necesitaría toda una clase completa, pues, para ir paso por paso. Pero sin embargo, hemos hecho como un resumen, ¿verdad? Para poder dar esta información. Pues nada, ¿qué hora es? Bueno, vamos a comenzar. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Padre Santo, porque una vez más tú nos das una oportunidad, Señor, para reunirnos en tu nombre, Padre Santo, para aprender más de ti, para conocerte, Señor. Y habiéndote conocido, poder servirte y poder amarte, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que en este día mandes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo para ese mensaje de salvación, de amor y de paz que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido una santa doble unción de tu Espíritu sobre mí, Señor, para que todo lo que yo diga, Señor, sea lo que tú quieras que yo diga y en servicio fiel al magisterio de mi iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahorita voy a colocar una canción para que entremos en el curso. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de
veces que intentaste. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Ten esperanza, cuando puedas seguir, aún con tu hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Corazón de la amargura, el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Esperanza cuando no puedas ser, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Bueno, y así vamos a comenzar, vamos a ir comenzando esta noche. Voy a abrir un momentico el PowerPoint y con el PowerPoint vamos a hacer una pequeña resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Pues todos los que están en este curso saben que hemos estado profundizando en el manejo de las emociones desde la teología del cuerpo, desde la antropología adecuada, que es como le llama San Juan Pablo II, al entendimiento de la persona humana, y teniendo en cuenta como Dios nos crea en el principio, el efecto del pecado original, la redención en cada uno de nosotros y ese momento escatológico, ese momento donde nos volveremos a encontrar nuevamente cara a cara con el Señor, ¿verdad? Cuando el amado y la amada vuelven y se unen, ¿verdad? Y por medio de esa unión en Cristo vamos a tener la oportunidad de hacer parte de ese mundo interior del intercambio de amor trinitario. Hablamos de la antropología adecuada el primer día. Luego explicamos un poco con un lenguaje psicológico, al mismo tiempo antropológico, qué son las emociones, cómo funcionan las emociones. Y hemos venido estos demás días, el último día, perdón, hablamos sobre los diferentes pasos para el manejo de emociones. Decíamos que el primer paso era escuchar nuestra conversación interna. Ahí profundizamos un poco en esa necesidad que tenemos de escuchar nuestra propia conversación, esa conversación que constantemente tenemos con nosotros mismos y asegurarnos que esa conversación está con la narrativa de la salvación, ¿verdad? Que está en el camino del propósito que Dios tiene para mí. Porque en ese caminar de nuestra vida a veces nos hemos creído muchas mentiras de nosotros mismos y es necesario llevar la luz a esas mentiras para poder reconocer quién realmente soy yo. Decíamos que un segundo paso es nombrar las emociones, ¿verdad? La importancia de nombrar las emociones.
saber exactamente qué es lo que estoy sintiendo, porque muchas veces me confundo, ¿verdad? Muchas veces tenemos heridas muy profundas, estamos frustrados por una situación. Sin embargo, lo más fácil es presentar una cara de mal genio y no estoy conectado con esa realidad interna que estoy viviendo. Entonces está a nombrar las emociones. Tercer paso, decíamos que era aceptar las emociones. Hablamos un poco sobre el entendimiento antropológico de la persona humana como buena, como que en el principio Dios nos creó buenos. Por supuesto, no podemos negar el impacto que el pecado original tiene en cada uno de nosotros, pero tampoco nos podemos conformar con entendernos a través del pecado original o de la herida que el pecado original hizo en nosotros, sino que es tan importante aceptar la redención de Cristo, ¿verdad? Él ha venido a redimir, a redirigir todo aquello que fue torcido en la persona humana, y eso incluye sus emociones, sus deseos, sus pasiones. Entonces, ese era el tercer paso. Y quedábamos al final en el cuarto paso. El último paso que vimos fue el cuarto paso, que era, una vez que ya se me hizo consciente la conversación interna que estoy teniendo, una vez que ya nombré mis emociones, una vez que ya acepté mis emociones, ahora es importante preguntarme cómo yo puedo glorificar a Dios con esas emociones. Y así comenzamos el diálogo el día miércoles que vamos a continuar hoy. San Agustín decía que es muy importante diferenciar la presión de la opresión, la presión de aquellos pequeños sufrimientos diarios, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar en la vida diaria, un sufrimiento que puede afirmar mi convicción hacia algo, un sufrimiento que tal vez puede afirmar mi amor por alguien, sufrimientos, presiones de la vida diaria. Hay que diferenciarlos de la opresión, ¿verdad? ¿Qué es la opresión? Es cuando dejamos que los problemas nos separen de Dios. Y esto solo se logra si nos preguntamos, o sea, diferenciar esto solo se logra si le preguntamos a Dios, ¿cómo yo le puedo glorificar en esta situación específica que estoy viviendo? ¿Verdad? Decía San Pablo, que tenemos que ofrecernos, cada uno de nosotros, tenemos que ofrecernos como un sacrificio todo el tiempo. Tenemos que ofrecer todo el Señor con la seguridad de que Él puede hacer algo grande de cualquier situación, como lo dice Primera de Corintios 10:3. Jesús siempre habla de la persona, de su totalidad, ¿verdad? Cuando yo me ofrezco en mi totalidad, con mi emocionalidad, con mi corporeidad, con mi espiritualidad. Recordemos lo que decíamos el día miércoles, y es que la persona humana, el ser humano como fue creado, no era un ser segmentado como lo que tal vez creemos hoy, ¿verdad? Creemos que el cuerpo va por un lado, que el alma va por un lado y la psicología. Y tenemos un ser completamente segmentado. En el principio no era así. En el principio era una unidad perfecta, donde mi intelecto conocía y buscaba la verdad, lo verdadero, lo bueno, lo bello, ¿verdad? Y mis emociones afirmaban lo que mi intelecto buscaba, ¿verdad? Todo esto bajo la inteligencia del Espíritu. Glorificando a Dios con nuestras emociones, las vamos perfeccionando, vamos encontrando la perfección. Vemos que cuando ahorita que utilizo la palabra perfección, quiero parar un momentito ahí, porque en el Evangelio encontramos que en Mateo 5:48, Jesucristo nos dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y uno cuando oye eso, uno se queda pensando y uno dice, uy, pero es que, ¿acaso Jesús no sabía quiénes fueron nuestros primeros padres? ¿Verdad? Que la embarraron. A veces no tenemos el concepto claro de lo que en realidad significa la perfección. Ese llamado que nos hace Jesucristo. Jesucristo no nos podría llamar a algo que nosotros no somos capaces de cumplir. No nos invitaría a llegar a un nivel donde nosotros no pudiéramos llegar porque estuviéramos incapacitados. Cuando Jesucristo nos dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto, Él tiene muy en claro lo que Él está diciendo en ese momento. Para Santo Tomás de Aquino,
um, este gran santo teólogo y filósofo de nuestra fe, él decía que la perfección era alcanzar el propósito para el cual hemos sido creados, que esa es la perfección. Por lo tanto, ¿cuál sería la perfección de una semilla? Convertirse en un árbol frondoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso fue creada. ¿Cuál sería la perfección de una flor? Abrirse y alcanzar todo su esplendor y con sus colores adornar la naturaleza. ¿Cuál sería la perfección de una vaca? Convertirse en un plato de T-bone steak. No, mentiras, eso es una broma. Discúlpenme si de pronto hay algún vegano en la clase, perdón. Eh, la perfección es alcanzar el fin con el que cada uno de nosotros o para el que cada uno de nosotros ha sido creado. Si entendemos esto, vamos a entender entonces que todo el mundo tiene la posibilidad de caminar hacia esa perfección, ¿verdad? Que una persona, cualquier persona, puede ser una persona que tenga un problema físico, una persona minusválida, una persona que nazca con cualquier problema, también está llamada a la perfección si cumple el fin para el cual ha sido creado, ¿verdad? Entonces, uniéndonos a este llamado que hace Jesucristo en Mateo 5:48 de alcanzar la perfección, es lo que estamos buscando cuando le preguntamos al Señor qué podemos hacer con esta emoción, cómo podemos glorificarle con esta emoción, cómo podemos caminar hacia la santidad con esta emoción. San Juan Pablo II, vamos a volver al slide. San Juan Pablo II solía decir que la santidad es lo que le permite al hombre expresarse profundamente en su corporeidad, ¿verdad? Juan Pablo II nos está diciendo que en la medida que yo camino hacia la santidad, entonces adquiero la posibilidad de expresar realmente quién yo soy por medio de mi corporeidad, por medio de mis emociones, por medio de mi realidad diaria. Lastimosamente, ¿cuántas veces pensamos lo contrario? ¿Verdad? ¿Cuántas veces pensamos que la santidad es vivir solamente espiritualmente y superar el cuerpo? Que la santidad es lograr desprendernos de nuestra humanidad y ser como ángeles, ¿verdad? ¿Cuántas veces pensamos que la santidad es simplemente anular toda nuestra parte carnal, todo nuestro espíritu, todas nuestras emociones, ¿verdad? San Juan Pablo II decía que en nuestro cuerpo sentimos la llamada a la santidad y con nuestra corporeidad respondemos a esa llamada. Eso es importantísimo dejarlo claro, ¿verdad? Porque es con nuestra corporeidad. Y repito lo que decía el miércoles, cuando hablamos de corporeidad no estamos hablando de una carne vacía, estamos hablando de esa unión entre el cuerpo y el espíritu, que es lo que nos hace a cada uno seres humanos, ¿verdad? Pero es por medio de esa corporeidad donde salimos y respondemos al llamado de la santidad y vamos a misión, ¿verdad? Y vamos a servir a los demás y vamos a la iglesia y servimos, ¿verdad? Es tan importante entender eso. San Juan Pablo II nos dice que el llamado a la santidad está inscrito en nuestra corporeidad. Eso decía Juan Pablo II, el llamado a la santidad está inscrito en nuestra corporeidad, ¿verdad? Ahora, es importante también saber si tenemos claro, ¿verdad?, qué es la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es amar como Dios ama. Miremos cuál es el nuevo mandamiento. Es amarlos los unos a los otros como nos amó Jesús. Así le dice Jesús, así dice el amado a su amada. Él dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Así nos amó Jesús, de forma total. Él no nos amó de una forma desencarnada, ¿verdad? Él usa su cuerpo y dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El llamado de la santidad está inscrito en nuestro cuerpo por Dios mismo. Benedicto XVI decía que un santo es alguien que ha dejado que su corazón
sea atravesado tan profundamente por la belleza y la verdad que es persona, se transforma por Dios y por la belleza en bondad a servir a los demás. No sé si estamos siguiendo el hilo, ¿verdad? Qué importante cuando decimos cuerpo, cuando hablamos de la persona, estamos hablando también de sus emociones, ¿verdad? Es invitar a Dios a que haga parte de nuestra emocionalidad y preguntarnos constantemente, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios por medio de esta emoción? Ahora, a veces al principio, no les voy a decir que no, puede ser un poco difícil. Yo no sé si ustedes saben, pero la iglesia, a través de toda la historia, los grandes místicos de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Ávila, ellos hablaban de 3 vías, ¿verdad? 3 vías que hacían parte del proceso de crecimiento espiritual. Ellos hablaban de la vía purgativa, de la vía iluminativa y de la vida unitiva, ¿verdad? Estas 3 vías que todos los grandes místicos de la fe nos presentaron, las presentaba como parte de nuestro desarrollo como cristianos, ¿verdad? Recordemos que que San Pablo decía, cuando yo era niño, comía como niño, me trataban como niño, hablaba como niño, pero mientras fui creciendo, ¿verdad? Me empezaron a dar de comer como un adulto. Estas vías nos van llevando por medio de ese proceso, ¿verdad? Está la niñez espiritual, está la adolescencia espiritual y está la madurez espiritual. Así le llamaba Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué nombramos esas 3 vías? Porque tal vez ese mismo proceso lo vivimos con nuestras emociones, ¿verdad? Al principio, puede ser que nuestras emociones han estado tan permeadas por un libertinaje, por un mal entendimiento de la libertad, porque he indultado todo lo que mis emociones me han impulsado a hacer, porque me he dejado definir a mí mismo por medio de una emoción, ¿verdad? Que a veces es importante entrar en lo que van a llamar en la primera vía, que es la vía purgativa, ¿verdad? Es más, perdón que me detenga un momento aquí. El último libro que San Juan Pablo II escribe se llama Persona e Identidad. En ese último libro, él habla de esas 3 vías. Él hace como un resumen de todo lo que la tradición de la iglesia ha dicho sobre esas 3 vías. Entonces, cuando nuestras emociones tal vez están un poco dañadas, las hemos usado mal, vamos a entrar a ese caminar de la vía purgativa. ¿Qué es la vía purgativa? Eso nos suena un poquito extraño, ¿verdad? La vía purgativa, eso da hasta miedo. No, es como cuando vamos a hacer una dieta, ¿verdad? Que tenemos que purgarnos primero, limpiarnos primero, porque tal vez hemos comido mal toda la vida. Hay que purgarnos, hay que limpiarnos. Bueno, con las emociones espiritualmente vamos a hacer exactamente lo mismo. La vía purgativa es un proceso donde voy a tener que mirar a los mandamientos con la plena seguridad de que Dios quiere lo mejor para mí. Que tal vez todavía no me nace como un impulso del corazón cumplir los mandamientos, pero quiero hacerlo porque confío en Dios, porque me quiero poner en sus manos, ¿verdad? Y al principio puede ser un proceso doloroso, porque tengo que empezar a negarme a mí mismo, ¿verdad? Tengo que empezar a decir no a ese indultar de las emociones que siempre he hecho. Si antes yo me enojaba y lo primero que hacía era pegar un grito a la primera persona que veía, ahora digo no y me aguanto, ¿verdad? Insultando a alguien no voy a glorificar a Dios. Insultando a alguien no voy a ser ese ejemplo de cristiano que Dios quiere que yo sea. Y empezamos a llevar las emociones por esa vía purgativa. Poco a poco, de la mano de los mandamientos, voy siendo fiel a Dios y voy buscando la manera en que puedo glorificar a Dios con mis emociones. Ahora, si llevo todo ese proceso de esa manera, voy a llegar tarde o temprano a una segunda vía,
¿Y cuál es esa segunda vía? Esa segunda vía se llama la vía iluminativa. ¿Qué es la vida iluminativa? La vida iluminativa es ese momento donde ya yo empiezo a reconocer a Dios en todas las cosas que yo hago, ¿verdad? Ya yo empiezo a darme cuenta y empiezo a ver a qué me llama Dios por medio de mis emociones. Empiezo a verlo. Ya paso de vivir los mandamientos por obligación y comienzo a vivir las bienaventuranzas. Comienzo a vivir ese momento en el que Jesús dice, felices, felices los puros de corazón, porque verán a Dios. En la vía purgativa hay un esfuerzo, hay una pelea interior porque estoy logrando nuevamente esa unión. En la vía iluminativa empiezo a ver las cosas como realmente son y empiezo a entender mis emociones, ¿verdad? Ya no me dejo llevar por ellas, ya empiezo a discernir la manera en que Dios me pide que lo glorifique a Él por medio de cada una de estas emociones. Empiezo a vivir las bienaventuranzas, cada una de ellas, alegres los pobres de corazón, ¿verdad? Ese pobre de corazón que es esa persona que 100% depende de Dios, que entiende que Dios como Padre quiere lo mejor para mí, ¿verdad? Que no voy a intentar yo arreglarlo todo a mi manera o a mi cuenta, sino que espero humildemente porque yo sé que mi Padre está en control. Y miren, escuchaba algo muy bonito, decía que las bienaventuranzas funcionan de las dos maneras. Felices los dichosos de corazón, perdón, felices los puros de corazón porque verán a Dios. Pero al mismo tiempo, felices los que ven a Dios porque su corazón se va purificando. Cuando empezamos a ver a Dios en todas las cosas, automáticamente el intelecto, la imaginación, todo se va purificando porque empezamos a buscar la huella del amado en todo lo que hacemos, inclusive en nuestras emociones. Y ahí vamos a llegar entonces a lo que, bueno, nuevamente, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Ávila y todos esos grandes místicos llaman la vía unitiva. ¿Qué es la vía? La vía unitiva es ese momento donde ya nos hacemos uno con el amado, ¿verdad? Ya me hago uno con el amado. Ya me gozo haciendo la voluntad del Padre. Ya muchas veces sé que mis emociones puede que en algún momento, me pueden empujar a algo que tal vez no me hace bien a mi relación con Dios y me da alegría el negarme a hacerlo porque sé que me estoy sacrificando por aquel que yo sé que me ama, por aquel que yo sé que quiere lo mejor para mí, por aquel que yo sé que quiere relacionarse conmigo. Esa es la vía unitiva, donde ya el sufrimiento o el dolor, ¿verdad? Que podamos tener al negarnos a nosotros mismos, en cierta parte nos da alegría. Y no es masoquismo, cuidado, no tiene que ver nada con el masoquismo, tiene que ver mucho con el amor, con el amor. Lastimosamente, estamos a veces tan enojados, tan peleados con el sufrimiento, cuando el sufrimiento tiene un papel tan importante en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces el sufrimiento va a afirmar el amor que yo tengo por alguien? Y no es que tengo que buscar pues sufrir y sufrir por que alguien me haga sufrir, no es ese tipo de sufrimiento. Pero por ejemplo, cuando nos casamos, ante el altar decimos, hasta que la muerte nos separe, me entrego a ti los votos matrimoniales, hacemos 4 votos. Prometemos amar a la persona total, fiel, libre y fructíferamente, totalmente, ¿verdad? Sin reserva, sin guardarme un pedacito para mí, sin guardar la mitad de mi cuenta de banco por si nos divorciamos, no, totalmente me entrego a esa persona, fielmente. Mi fidelidad, mi amor es para esa persona, libremente. Nadie me obliga, absolutamente nadie me obliga. Fructíferamente, en la relación matrimonial estamos abiertos a la vida, ¿verdad? Nos entregamos de esa manera. ¿Qué pasa si después de que yo me caso, mi pareja, mi esposa o su esposo
tiene un accidente y queda parapléjico. ¿Qué pasa? ¿Se anulan los votos matrimoniales porque es que yo no me esperaba esto? No, no. Va a haber un sufrimiento en el que tendré que negarme a mí mismo muchas veces, pero cada que me niegue a mí mismo hacia otras oportunidades, estoy afirmando el amor que prometí a esa persona con quien me casé, ¿verdad? Puede haber algo de sufrimiento, el sufrimiento de que tal vez levantarme todos los días, atender a esa persona cuando tal vez esté cansado, pero en medio de ese sufrimiento estoy afirmando y fortaleciendo el amor por esa persona. Eso precisamente es lo que pasa en la vía unitiva. En la vía unitiva, un sufrimiento que no lo vamos a buscar, pero van a llegar, los tomamos con alegría, porque estoy reforzando y estoy afirmando el sí que yo le di al Señor, ¿verdad? Quiero mantener esa unión con el Señor. Entonces, de esa forma, vamos discerniendo cómo glorificar al Señor con nuestras emociones. Puede ser un proceso, ¿verdad? Ahora, como lo decíamos también el miércoles, pidamos la virtud que necesitamos para direccionar esa emoción o el sentimiento, ¿verdad? Pidamos los dones, los regalos del Espíritu Santo cuando sean necesarios y cuando los necesitemos, o sea, siempre los necesitamos, ¿verdad? Pero es muy importante que en la oración de cada día podamos hacer un estudio de conciencia y ver cómo estuvo este día, qué emociones me salieron del control y en qué momento no glorifiqué a Dios con mi emoción. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué virtud necesito para poder empezar a glorificar a Dios con esta emoción? ¿Verdad? Eso es muy importante. Entonces, primer paso, escuchar. Vamos a escuchar la conversación interior. Segundo paso, vamos a nombrar las emociones. Tercer paso, vamos a aceptar las emociones. Cuarto paso, vamos a preguntarnos cómo puedo glorificar a Dios con esta emoción. Quinto paso, importantísimo, y es expresar las emociones. Les recuerdo, no se trata de reprimir mis emociones ni de indultarlas, sino de alcanzar la libertad emocional, alcanzar la capacidad de romper el dominio de que tienen las emociones sobre mí y empezar yo a responder a la emoción de la mejor manera, ¿verdad? En este paso ponemos en práctica algo que Dios nos dio desde el principio y es la autodeterminación, ¿verdad? Es aquí donde proclamamos nuestra libertad emocional. Aquí no es lugar, ni, como decíamos, ni para reprimir ni para indultar, sino para actuar según la inteligencia del Espíritu. Es aquí que aprendemos a manejar las emociones, manejar los sentimientos para que sean adecuados. Y esto se basa en un reconocimiento de uno mismo. Cuando desarrollamos esta capacidad, adquirimos la capacidad de recuperarnos más fácil. ¿Ok? Vamos a buscar la manera. ¿Cómo puedo expresar esta emoción? Y cuidado, porque hay ciertos ejercicios que podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy muy mal geniado, estoy muy molesto, si estoy que exploto ante una situación, y tal vez ese no es el momento de hablar con la persona con que estoy molesto. Necesito expresar esa emoción. ¿Cómo? Corra un rato, vaya a su cuarto y entre en oración. Y mientras ora, haga ejercicios de respiración. La respiración es tan importante, ¿verdad? Para calmarnos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la respiración? Tengamos en cuenta esto, porque como decíamos, creo que fue el lunes, a veces estamos tan acostumbrados que uno se enoja y le digan respire, que ya uno cree que eso funciona. La respiración es muy importante, porque cuando nos enojamos, nuestro corazón empieza a palpitar tan rápido, a nuestro cerebro empieza a llegar menos oxígeno y más dióxido de carbono. Al mismo tiempo, como estamos molestos, nuestro cerebro está creando más hormonas de estrés y adrenalina que van a los músculos más grandes y nos tensionamos.
Cuando nos retiramos y practicamos ejercicios de respiración, que hay que saberlos hacer. ¿Cómo se hace un ejercicio de respiración? Ponemos la mano en la barriga, respiramos profundo, nos aseguramos que estemos tomando el viento con el diafragma, no con el pecho, porque si lo hacemos con el pecho, corremos el riesgo de hiperventilarnos y eso nos puede dar más ansiedad. Pues inflamos el diafragma, mantenemos el aire, contamos hasta 3, 1, 2, 3 y vamos soltando el aire muy lentamente. Y mejor aún, si escuchamos el aire cuando entra y escuchamos el aire cuando sale. De esa forma, vamos a mandar más oxígeno al cerebro y vamos a tener la capacidad de procesar mejor la información y más oxígeno a los músculos para empezarnos a relajar. Todo esto mientras hacemos una oración, ¿verdad? Y nos calmamos. Eso es una manera en que podemos expresar una emoción, ¿verdad? Podemos hacer un ejercicio, tomarnos un vaso de agua. Ya cuando logré calmarme, puedo ir y hablar con la persona que tenía la discusión, ¿verdad? Pero ya estoy preparado para esa conversación. Cuando dos personas están airadas, cuando dos personas están molestas, ahí no hay oídos que escuchen. Ahí lo único que hacemos es querer imponer mi posición, querer imponer mi punto de vista. Y esa no es la idea. La idea es que nos vamos a calmar y ya cuando no estamos airados, vamos a dialogar. Otra forma de expresar una emoción puede ser hablar con alguien, ¿verdad? Con otra persona, poder comunicarnos de manera asertiva. ¿Cómo es una comunicación de manera asertiva? Es utilizando mensajes que empiecen a expresar mis emociones empezando por mí mismo. Por ejemplo, poder decir, yo estoy muy molesto. Después, ¿por qué? Yo estoy muy molesto porque me gritaste, ¿verdad? Eso es muy diferente a decir, tú me hiciste poner muy molesto. Porque cuando yo digo, tú me hiciste poner muy molesto, yo estoy culpando a la otra persona y la otra persona automáticamente va a sentir la necesidad de poner una barrera y defenderse, ¿verdad? Entonces, cuando me voy a expresar con alguien, es bueno siempre expresar por mí mismo. Yo me siento molesto, ¿verdad? Yo me siento molesto. Además que eso abre una conversación, porque abre la conversación. Estoy siendo vulnerable, me estoy abriendo, estoy mostrando mi mundo interior a la otra persona. Estoy comenzando un camino a la intimidad, a mostrarme como soy, ¿verdad? Sin miedo. Es decir, yo me siento de esta manera, sin culpar absolutamente a nadie. Esa es una de las maneras que podemos usar para expresar las emociones. Otra manera que es muy buena, si no tienes nadie con quien hablar mientras se está relajando, ¿verdad? Es escribirla. A veces mientras escribimos o mientras hablamos, procesamos información. Entonces podemos tomar una hoja de papel y vamos a escribir toda la razón por la que estamos molestos, ¿verdad? Y cuando acabamos, podemos romperlas en 1000 pedacitos. Y si ustedes lo intentan, inténtenlo, van a ver que se sienten mejor. Porque mientras lo escribían, estaban procesando esa información, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Actividades atléticas, ¿verdad? Podemos, si estamos tristes, llorar un rato, no tiene absolutamente nada de malo, pero es importante expresar nuestras emociones. La emoción, creo que ya lo dijimos antes, la emoción es como una herida que si simplemente le pongo una curita, la tapo y ya, con el tiempo se infecta, ¿verdad? Y cuando se infecta se hace más grande. Entonces, eso pasa cuando me guardo una emoción, me voy infectando, me voy dañando. Entonces, por eso tengo que buscar maneras positivas en las cuales yo pueda expresar mis emociones. Hay un ejercicio que yo le enseño a muchos de mis pacientes para expresar las emociones que se llama el ABCD. Como siempre, las letras van por una palabra en inglés, pero A significa awareness. ¿Qué es eso? Es tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo, ¿verdad? Voy a tomar conciencia, ¿cómo me siento en este momento? ¿Me estoy sintiendo molesto? ¿Me estoy sintiendo airado? ¿Me estoy sintiendo incómodo? Entonces paso a la B. ¿Qué es la B? Breathe.
Voy a hacer ejercicios de respiración, ¿verdad? ¿Qué es la C? Contar. Voy a contar hasta 10, ¿verdad? ¿Qué es D? Distanciarme. Me distancio de la situación mientras me calmo. ¿Qué es la E? Me expreso. Una vez que ya estoy calmado, me expreso. Son diferentes formas en las que podemos expresar cada una de nuestras emociones. Nuevamente, ¿cuál es el primer paso? Escuchar mi conversación interna. ¿Cuál es el segundo paso? Nombrar las emociones, saber exactamente qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. El tercer paso, aceptar las emociones. La emoción, cuando nace como un impulso, no tiene moralidad ninguna, ¿verdad? Aceptarlas, aceptar la emoción. ¿Cuál es el cuarto paso? Llevarla al discernimiento, preguntarle a Dios, ¿cómo puedo glorificarte con esta emoción? ¿Cuál es el quinto paso? Expresar la emoción. Necesito expresar esta emoción. ¿Cuál es el sexto paso? Es discernir qué necesitamos para sentirnos mejor. Déjenme, yo pongo el slide. Denme un segundo. Ok, entonces, ¿cuál es el sexto paso? Discernir qué necesitamos para sentirnos mejor, ¿verdad? Tengamos en cuenta algo muy importante y es que hemos sido creados para ser felices, ¿verdad? Como decía Jesucristo. Jesucristo decía, yo he venido para que tengan vida, y no una vida a medias, no una vida aguada, sino vida y vida en abundancia. Queremos ser felices, ¿verdad? Eso Juan Pablo II en un momento llama um, la felicidad original, esa felicidad plena que sentíamos en el principio. Por lo tanto, vamos a buscar, vamos a pensar, ¿qué necesito para ya sentirme mejor? Ya expresé la emoción, ya expresé el enojo, no me voy a quedar bravo el resto del día. Vamos a buscar, ¿verdad? Una vez que ya hemos expresado nuestras emociones, es tiempo de decidir qué podemos hacer para sentirnos mejor, para automotivarnos. Ordenar las emociones en pos de un objetivo es esencial para prestar atención, dominio y creatividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es hacer una lista de todas las razones que tenemos para ser agradecidos. ¿Qué razones tengo yo para dar gracias? En vez de enfocarme en lo negativo, en vez de enfocarme en lo malo que pasó, en vez de enfocarme tal vez en lo que no tengo, voy a enfocarme en lo que sí tengo, ¿verdad? ¿En qué tengo para ser agradecido? Hay una historia que le cuentan a uno en el colegio y cuentan mucho en la psicología, y es que habían dos personas que salieron a hacer ejercicio y estaba haciendo un sol terrible. Y cuando estas dos personas llegaron a su casa, encontraron encima de la mesa dos vasos de agua con la misma cantidad de agua. Era la mitad de un vaso de agua, estaba la mitad. Una de las personas, cuando vio el vaso de agua, lo vio que estaba medio lleno y se sintió feliz porque dijo, wow, tengo algo que tomar con esta sed, y lo vio medio lleno. La otra persona, cuando vio el vaso de agua, lo vio medio vacío. Se puso súper molesto. ¿Y cómo puede ser? Yo tengo mucha sed y eso no está lleno. ¿Cuál era la diferencia entre las emociones de esas dos personas? Que una de las personas se enfocó en lo que tenía el vaso de agua. La otra persona se enfocó en lo que no tenía, en la parte vacía del vaso de agua. Entonces, enfocarnos en ser agradecidos, de las cosas que realmente tenemos para ser agradecidos, y hacer una lista, ¿verdad? Y poco a poco eso va a ir dándonos razones para ser felices. Otra cosa muy importante para este paso número 6 es que cuando estemos, ahorita mismo puede ser cuando se acabe el curso, mañana, hacer una lista de todas las cosas que nos gusta hacer, todas las actividades positivas que disfrutamos haciendo, ¿verdad? Y colocarla detrás de una puerta del cuarto o en algún lugar. Y cada que estemos pasando este proceso, ¿verdad? De las emociones, cada que hayamos expresado una emoción, vamos a esa lista y escojamos una cosa
que nos gusta hacer y hagámosla. Vamos a hacer jardinería un rato, ¿verdad? Vamos a escuchar un poco de música, vamos a alabar a Dios, coloquemos alabanzas y alabamos a Dios. Ustedes han visto en las Sagradas Escrituras que el rey Saúl sufría de una angustia profunda, una depresión profunda, y por eso llama a David, quien le toca el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, Saúl se calmaba. Mira que la música en las Sagradas Escrituras tiene un poder sanativo, curativo, un poder de calmarnos, ¿verdad? Entonces buscar qué puedo hacer que me haga sentir mejor. Vamos a hacer una obra de caridad, vamos a servir a alguien. Juan Pablo II decía que la mejor forma de ser humano es convertirnos en un don para los demás, darnos completamente como un regalo a los demás. Esto es lo que Juan Pablo II va a llamar la hermenéutica del regalo, es donarme. Cuando nos donamos a los demás, nos sentimos felices. ¿Y por qué nos sentimos felices? Porque estamos cumpliendo el fin para el cual hemos sido creados, ¿verdad? Ese paso es muy importante, decidir qué necesito para sentirme mejor ya. Ya expresé lo que tenía que expresar, ya dije, hay veces que yo veo parejas que se enojan y hablan y expresan todo lo que tienen que expresar y después se acuestan bravos y pasan 3, 4 días y al quinto día van hablándose. ¿Por qué perder 4 días? ¿Por qué perder 4 días de poder decirse cosas lindas, de poder amarse, de poder ser testimonio en su hogar, ¿verdad? De ser una familia capaz de dialogar. Mira, es bien curioso que a veces cuando yo tengo terapia familiar, después de un proceso en que las parejas han aprendido a dialogar y a discutir de una manera sana, ¿verdad? En la que hablan sus diferencias y se ponen de acuerdo. Y hay muchas parejas que dicen, no, pero es que cuando hablamos de nuestras diferencias y lo que sea, nos escondemos para que nuestros hijos no nos vean. Yo digo, no, eso no es muy saludable. Ahora, si ustedes se gritan y se insultan, bueno, métanse debajo del carro para que sus hijos no vean eso, porque no está bien. Pero si ustedes ya han pasado ese proceso en el que se pueden disgustar el uno con el otro, pero pueden dialogarlo y llegar a un acuerdo, ¿por qué no dejar que sus hijos los vean? Que sus hijos aprendan, ¿verdad? Esa capacidad de poder dialogar y arreglar diferencias. Déjenme un segundo, conecto la computadora porque se me va a apagar. Y que esos hijos puedan ver que a pesar de que hay diferencias y que a pesar de que hay molestias, también hay un corazón dispuesto a perdonar, ¿verdad? Que sus hijos en el hogar aprendan el regalo del perdón, del dialogar. Eso es tan importante, vuelvo y repito, cuando sabemos dialogar. Si nosotros, si como parejas empiezan a tirar los trastes encima, pásense para el edificio del frente, váyanse para la casa del vecino y que sus hijos no vean eso porque les daña, ¿verdad? Porque eso no es lo que es el matrimonio. El matrimonio es, como decía Juan Pablo II, es esa unión de las diferencias que son complementarias. Es ese hombre y esa mujer que en sus diferencias emocionales, en sus diferencias psicológicas, en sus diferencias corporales, esas diferencias les llaman a hacerse una sola carne. Y al hacerse una sola carne, hacer presente el mundo interior de Dios en su hogar. ¿Verdad? Eso es tan importante. Entonces, ahora vamos al último paso, que es el paso número 7. Esperen un segundo, yo lo busco en la diapositiva.